Buenos días, Dios los bendiga y les guarde. Un saludo pues desde acá, desde las instalaciones de la Iglesia de Avivamiento Pueblo de Dios. Bueno, hoy domingo, hoy tenemos una palabra. Vamos a continuar, dar una continuación de lo que la semana pasada se habló. La semana pasada, el domingo, hablamos acerca de la promesa y las decisiones. Bueno, seguimos con las decisiones. Tomando en cuenta que es muy importante en estos tiempos tomar buenas decisiones. Tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos de crisis, como lo dice la Biblia, allá en 1 Timoteo 3, 1 al 5, tiempos difíciles de manejar. Y bueno, en estos tiempos hay que tomar decisiones puntuales, pero especialmente decisiones dirigidas en las manos del Señor. Vamos a tener un momento de oración para entonces comenzar. Señor, te bendecimos en esta mañana, te damos gloria y honra. Sea tu nombre bendito y exaltado sobre toda la tierra habitada, Padre. En esta mañana, mi Rey, nos ponemos en tus manos, Señor. Dirige a través de tu Espíritu Santo esta palabra y que pueda llegar al corazón de muchas personas y que muchas personas sean bendecidas en tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Quiero leerles desde Génesis, del capítulo, quiero hacerle mención del capítulo 12, ¿verdad? Abraham era un hombre de Dios tremendamente, un hombre que tenía una relación genuina con Dios y con Jehová de los ejércitos, y pasó muchas circunstancias y pruebas, pero nunca dejó de creerle a Dios, siempre se mantuvo en integridad, a pesar de sus errores que tuvo, él siempre mantuvo la fe y la integridad, bueno, y Dios le exaltó. Y bueno, cuando su nombre no había sido cambiado a Abraham, sino que era Abraham, ¿verdad? Padre exaltado, Dios le había dicho a Abraham allá en Génesis 12 que se fuera de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre a la tierra que Dios mismo le mostraría. Y le dio una promesa, le dijo que haría de él una nación grande, que lo bendeciría, lo engrandecería y sería de bendición, y que bendeciría a los que le bendijeren y a los que le maldijeren maldeciré. Y en ti serán todas la familia, bendita toda la familia de la tierra. Bueno, y Abraham se fue como Dios le dijo, sin preguntar. Salió con su familia y se llevó a su nieto Lot. Se lleva a Lot y bueno, y salen a esa tierra prometida. Y ya en el camino cerca de Zoar, ellos tuvieron que apartarse porque la tierra ya no era suficiente para que ellos habitasen juntos, pues Dios le había prosperado a cada uno, sus posesiones eran muchas. Y bueno, por esa razón no podía morar en ese mismo lugar. Aparte de eso, había contienda ya entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores de Lot. Así que Abraham llamó a Lot pues, y le dijo que no hubiese altercado entre ellos, ni entre los pastores de ellos, porque eran hermanos. Y le dijo, mira, aquí está toda esta tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, le dijo, verá, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era ella de riego y como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Bueno, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, la escoge, y Lot se fue hacia el oriente y se apartaron uno del otro. Abraham pues acampó en la tierra de Canaán, en tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura
y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y bueno, realmente las tierras eran muy fértiles, ¿verdad? Y eso fue lo que lo que Lot vio. Aquí es la diferencia de un hombre espiritual y un hombre que no es tan espiritual. Lot escoge lo mejor de la tierra y eso no está malo. Pero en el versículo 13 de Génesis 13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Así que Lot miró y escogió lo mejor, eran buenas tierras, y eso es bueno, escoger lo mejor, pero erró al no tomar en cuenta las condiciones de esta tierra, su entorno, lo que le rodeaba. Un hombre espiritual siempre va a mirar todas las opciones, va a pedir dirección a Dios en sus decisiones. Pero Lot decidió hacer sus tiendas, a pesar de que la gente de Sodoma eran pecadores y eran malos, en gran manera contra Dios. Y esto es una reflexión para cada uno de nosotros en estos días, porque al tomar las decisiones, ¿dónde fijamos nuestros ojos? Fijamos nuestros ojos en la riqueza, en el suelo fértil, en la comunidad, en el dinero, sin mirar de dónde procede o de dónde proviene o cuál sea el costo que tengamos nosotros que pagar por esa decisión. Ciertamente la palabra en Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y al principio, bueno, pareciera que podemos vivir en lugares fértiles y llenos de riqueza y con comodidad y a mucho placer, tal vez como Sodoma, ¿verdad? Y no alcanzamos a entender que el entorno que nos rodea es un entorno en el cual no se le da la gloria a Dios, ni hay temor hacia Dios. Y las personas que vamos a tener como vecinos y vamos a tener que tratar con ella y convivir con ella, con el tiempo va a ir poco a poco erosionando nuestra fe. Esto no sucede de un día para otro, esto sucede con el pasar de los años, ¿verdad? Porque la fuerza de la costumbre, ¿verdad? Al ver cosas que Dios aborrece, y uno al verlas todos los días y al compartir con este tipo de personas, pareciera que se fueran normales y las llegamos a considerar muchas veces hasta como normales. Y esta es la fuerza de la costumbre, esta es la fuerza de la tradición. Y Jesús decía allá en Marcos 7:9, bien invalidéis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Y qué es la tradición? Bueno, la tradición es la costumbre conservada en un pueblo y transmitida de generación en generación. Y la tradición de este pueblo era pecar, y eso era lo que transmitían de generación en generación. Estas condiciones, pues, poco a poco fue alejando a Lot de la cobertura de Dios, de los buenos consejos, de la palabra a tiempo, de la luz de advertencia, la luz que ilumina. Se fueron apagando poco a poco, y bueno, ya solamente sería cuestión de tiempo, porque donde hay pecado hay perturbación y toda obra de tiniebla. Y sin embargo, se va Lot allá a Sodoma, y Dios, como siempre, tenía una relación con Abraham muy estrecha, o mejor dicho, Abraham tenía una relación con el Señor muy estrecha, con Jehová de los ejércitos. Ya en Génesis 18:20, Dios le dice que a Abraham, que había visto el clamor contra Sodoma y Gomorra, que se había aumentado más y más, y el pecado de ellos se había agravado en extremo. Bueno, esta ciudad pues había hecho tantas cosas pecaminosas que ya Dios había puesto en su corazón destruir a esta ciudad y a los pobladores que habían en ella. Entonces Dios dice, verá, le encubriré yo esto a Abraham, lo que voy a hacer. Cuando hay una relación hermosa y perfecta con Dios, Dios no nos va a encubrir lo que Él pretende hacer. Dios siempre nos va a avisar y nos va a dar la estrategia. Y así lo estaba haciendo con Abraham. Y le dice que había pensado pues destruir a esta tierra por su pecado. Y Abraham comienza a interceder delante de Dios por Sodoma y Gomorra. Lo cierto es que empieza
a pedirle que si fueran 50 los que hubieran santos allí, los que no cometieran pecado, él perdonaría la tierra. Y Dios termina su conversación. ¿Y por qué Abraham clamaba a Dios? Porque su sobrino estaba allí y entonces estaba clamando misericordia. Y aunque esto, Abraham le pedía esa misericordia a Dios, ya había una decisión tomada. Dios lo conoce todo, Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Y ya Dios había tomado en su corazón destruir este pueblo. Y aunque Job era un hombre justo, el pecado iba a ser mella en el carácter de él y de su familia. Vamos a leer el capítulo 19 para adentrarnos pues en la historia y seguir con la prédica. Capítulo 19 de Génesis, ¿verdad? Dice así, lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegaron pues 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolo, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y le coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que lo conozcamos. Y esta palabra conozcamos es un eufemismo, bueno, lo que le estaban diciendo al pueblo, a Lot, era que sacara a ese varón para cohabitar con él, para tener relaciones sexuales. Bueno, ustedes saben lo que es la sodomía. Allí se originó la sodomía, de la palabra Sodoma. Y ellos querían sodomizar a estos ángeles. Ellos no sabían, pues, ellos consideraban que era un hombre, pero eran los ángeles que Dios había mandado por causa de Abraham y la intercesión acerca de Job. Entonces dice el versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de dirigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ello ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y le dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Ellos estaban en un valle y estaban en la llanura. Le dice que
que no permanecieran en esa llanura, sino que subiera a los montes. Pero Lot les dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí, ahora he hallado vuestros siervos gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mar y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, porque Abraham había tenido una conversación con Jehová cuando le imploró misericordia por este pueblo. Bueno, en esa mañana él se levantó y fue a ese lugar, y dice la palabra en el 28, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva de él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y ya no queda varón en la tierra que entre nosotras conforme la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosles a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio luz la mayor un hijo que llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Bueno, acá en este capítulo relata la historia pues de la destrucción de Sodoma y Gomorra y bueno, y del carácter de Lot, ¿verdad? Cómo había procedido Lot. Y aquí hay muchas cosas interesantes a considerar en cuanto a las decisiones que nosotros tenemos. Realmente Lot conocía la perversidad de los habitantes de esta ciudad. Él sabía que eran perversos. Y tal vez nos extrañe, ¿verdad? Y nos parezca increíble la actitud de Lot por el esfuerzo de proteger a sus invitados. Porque esta gente quería tener relaciones sexuales con su invitado, pero el comportamiento de Lot acá lo que hace es confirmar el supremo valor de la hospitalidad que existía en la mentalidad hebrea en aquellos tiempos, pues, porque esta hospitalidad era considerada sagrada e inviolable, hasta el extremo pues de que el hospedador daba su vida por la persona que hospedaba. Esto era tremendo, porque inclusive si tenía alguien en su casa como huésped y alguien quería afrentar contra ellos, él tenía que hacerle frente a esta gente. Así que esta gente no tomó en cuenta la influencia política que pudiera haber tenido
este hombre Lot, ni nada por el estilo, sino más bien le dijeron, este hombre que llegó aquí ahora quiere mandar sobre nosotros, ¿verdad? Y acá queda de manifiesto cuando le dicen a Lot que ahora te haremos más mal a ti y a tu familia, que con el pecado no se negocia. Dios no negocia con el pecado, no acepta negociación con el pecado. Y cuando tú tomas decisiones para negociar con el pecado, tú te metes en problemas graves con Dios. Así que en efecto, Lot estaba en una situación muy difícil como residente de aquella ciudad. Tenía ya varios años allí, ¿verdad? Y poco a poco, ¿verdad?, fue mermando su fe al compartir con las malas compañías. La gente de Sodoma y Gomorra eran malos y pecadores. Y Lot pues se había venido acostumbrando a tolerar a esta gente, lo que él ya de antemano había calificado como perversidad. Y qué tremendo son las asociaciones, hermano. Qué tremendo es cuando nosotros comenzamos a asociarnos. Por eso es importante mirar con quienes nosotros estamos conviviendo, con quienes nos asociamos, con quién se asocia usted, a quién le damos nuestros hijos en casamiento o nuestras hijas. En 1 Corintios 15:33 dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto está en la Biblia textual y en la Reina Valera contemporánea. Y esto estaba ocurriendo con Dios. Él fue engañado, creyendo que se podía mantener firme, pero cuando comenzó a compartir con esta gente y al pasar de los años, sus buenas costumbres, lo que había aprendido del Señor, lo que había aprendido de Dios a través de Abraham, pues estaban ya casi en el olvido. Y también había visto crecer a sus hijos, a sus hijas, que se casarían con jóvenes, con su yerno, adaptado a aquel ambiente. También Job había sido permisivo en esta cuestión, en estos asuntos. Y aun cuando Job, me imagino que vio qué buena tierra, qué cosa tan buena, bueno, ahí estaba dañando su vida. Por este motivo, cuando Job le habló a sus futuros yernos para advertirle que debían huir, pues ellos se burlaron. Lot había vivido tanto tiempo como uno de ellos sin que marcara la diferencia. Por esto, su grave advertencia por su yerno fue tomada como broma. Así que está bien claro que Lot, habiendo escogido aquel lugar para vivir, se había apartado de la voluntad de Dios para su vida. Y también era evidente, ¿verdad?, que no había dado testimonio de su fe ni defendido sus propios principios y valores. En este tiempo se había venido deslizando su fe. Esto es tremendo porque esto va sucediendo poco a poco. Y esta situación es la que es similar a la que muchos creyentes hoy día están confrontando, que pasan su vida comprometiendo sus valores cristianos, adaptándose a los valores de otras personas que ni siquiera tienen conocimiento de Dios y mucho menos temor de Él. Así que ni tienen una relación personal con Él. Y de esta manera, pues con nuestros testimonios, vamos alejando a la gente de la verdad que es Cristo Jesús. Podemos decir pues que Lot, a pesar de que pertenecía a Dios, a pesar de que Dios le amaba, pues acá dice la palabra en 2 de Pedro 2:5 que él era justo. Sin embargo, había venido deslizándose. Por esto Dios escucha la oración de Abraham, la petición de Abraham, ¿verdad? Y bueno, por eso le ofrece a Dios su misericordia. Y él, pues creyendo en la palabra de Dios, se dispuso a salir de la ciudad. Había llegado a ser considerado justo por Dios, por su fe, por seguir a Abraham, identificándose con él cuando ambos ofrecían a Dios su adoración y su sacrificio. Pero en este momento su situación era realmente difícil y decadente. Estaba indeciso inclusive cuando en el extremo de Los Ángeles tuvieron que forzarle a él a salir junto con su familia de la ciudad. Incluso cuando ya se encontraban fuera, Los Ángeles le pidieron que no se detuviese en el valle y que escapase al monte. Le estaba diciendo que subiera al monte porque ese valle
iba a desaparecer, todo lo que hubiera allí iba a ser quemado. Y se sintió incapaz de hacerlo, prefirió tomar su decisión y pedir que fueran a esa ciudad pequeña de Zoar. Si él hubiera hecho caso, pues, y hubiera subido a la montaña, otra cosa hubiera sucedido, pero él decidió irse a un pueblo pequeño que estaba allí, donde había la misma depravación, había la misma situación. Luego después tiene miedo y él se va a la montaña, ¿verdad? Pero si él hubiera hecho caso, pues no hubiera pasado por tanta situación. Así que, aunque salió de Sodoma, su integridad espiritual había quedado afectada y tendría que afrontar más problemas en el futuro. Y Dios actuó como él había dicho, destruyó la tierra, fueron destruidas Sodoma y Gomorra, y en cuanto a la mujer de Lot, pues, que iba atrás de él, miró atrás y se convirtió en columna de sal. Cuando nosotros miramos atrás, anhelando las cosas de donde Dios nos ha sacado, eso nos paraliza y nos convierte en estatuas de sal. ¿Por qué hizo esto esta mujer? Bueno, tal vez no quería salir de Sodoma porque estaba acostumbrada a ella y amaba lo que había allí, amaba sus relaciones, valoraba mucho seguramente con la gente que estaba ligada a ella allí, y su corazón estaba allí, y esta actitud de ella pues constituye una lección para nosotros estos días. No es posible estar con un corazón dividido. O amamos a Dios o amamos al mundo, ¿verdad? Hay cristianos que estamos en esa situación, que estamos un corazón dividido y por eso no avanzamos, por eso estamos paralizados, ¿verdad? Y lo otro es que no creyó a Dios, porque Dios le dijo que no volteara y ella no tuvo temor de desobedecer. Bueno, y quedó allí hecho una columna de sal. Por último, consideramos el pecado de Lot y sus dos hijas, ¿verdad? Ciertamente la costumbre de la tradición había hecho mella en Lot y su familia. Fíjese que ya Lot se había ido a la montaña, ¿verdad? Y vemos como las hijas, como habían perdido sus yernos y como estaba acostumbrado a eso del incesto en esa nación pecadora, pecaminosa, ellos no tuvieron temor de embriagar al padre y acostarse con él. Se acostaron con él sin temor alguno porque ya la misma situación les había arropado, el mismo pecado le había arropado. Entonces ahí vemos el bajo nivel de moral del ambiente en que ellos se habían desarrollado, en el que ellos habían vivido. Y esto es tremendo porque acá vemos las consecuencias que marcan la vida de Lot hasta el final, el hecho de haberse separado de Abraham. Fíjese, lo llevó por no tener una mente espiritual, un corazón espiritual, por no ser un hombre espiritual, mire a dónde lo llevó. Es interesante también observar que los hijos nacidos de esta relación, Moab y Ben-Ammi, dieron origen a la formación de dos naciones, los moabitas y los amonitas, que fueron enemigos permanentes de Israel, es decir, adversarios de la descendencia de Abraham. Pues este capítulo nos hace reflexionar mucho porque esto también puede estar afectando a nuestra familia. No solamente el pecado nos afecta a nosotros, sino a nuestros descendientes. Y el pecado es decidir desobedecer a Dios y apartarnos de Él, apartarnos de sus principios y valores establecidos en su palabra. Y esto va a traer tristeza y dolor a nivel físico, emotivo y espiritual. Y la única alternativa es arrepentirnos, buscar a Dios nuevamente, pedir de su misericordia. En esta mañana yo te digo, tú que me escuchas, hermano, amigo, amiga, es un tiempo para meditar bien cuando tomemos nuestras decisiones. Riqueza no es sinónimo de paz espiritual. Riqueza no es sinónimo de bienestar completo. Pudiéramos estar en un sitio que entre comillas es fructífero y estando en una tremenda maldición. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aquí Job escogió la riqueza, la fertilidad de la tierra, lo mejor de la tierra, pero erró. Erró en el sentido de que se olvidó de Dios al tomar sus decisiones. Así que mi recomendación
cuando tomes decisiones en este tiempo de crisis y cuando veas que hay una cuestión allí que tú creas que es de riqueza y de gran bendición, primero pídele a Dios dirección a ver si esa riqueza proviene de la mano de Dios o proviene de otros caminos que te pueden llevar a una perdición y entrar en tinieblas. Te dejo esta reflexión. Que Dios te bendiga.